Bienvenidos de nuevo a la clase del módulo de herramientas de lógica computacional. Tal vez ustedes, al igual que yo, estuvieron algo nerviosos y ansiosos durante la introducción de este módulo, y es normal, dadas las expectativas grandísimas que hay en torno al mismo. Pues bien, hoy vamos a empezar. Y vamos a empezar con un tema conocido como lógica simbólica. ¿Cuál es la idea fundamental? La idea fundamental es que es posible descomponer un argumento, bien sea de la vida cotidiana, bien sea un argumento matemático, descomponerlo en un conjunto de frases, simbolizarlas y determinar si el argumento es válido o no, únicamente a través de la simbolización. Cuando se llegue a esa instancia, se volverá un asunto puramente mecánico, de evaluar una expresión simbólica conocida como una expresión booleana. Para poder aprender bien estos temas es importante mencionar unos pequeños conceptos básicos. El primero de ellos es el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una afirmación que tiene valor de verdad. ¿Qué significa que tenga valor de verdad? Significa que podemos decir con certeza, que podemos decir si es cierta o falsa. Veamos en la presentación algunos ejemplos de frases que pueden ser o no proposiciones. Es importante mencionar antes algo que había dicho en el comienzo del módulo de esta clase, que es que la simbolización de proposiciones, la simbolización de argumentos, tiene muchas ventajas, y una de ellas será que podemos eliminar aquellas ambigüedades del lenguaje natural. Dicho sea de paso, el idioma español, por ejemplo, es un idioma muy complejo, y a veces cuando una persona nos dice una frase no estamos seguros del significado. Imagínense cómo sería si queremos determinar la validez de un argumento. Esta situación se presenta a menudo en un juicio, por ejemplo, cuando un jurado intenta explicar su argumento ante una audiencia. Generalmente pensamos que el abogado trata de confundir a su audiencia. En realidad no es así, pero es claro que él trata de darle una interpretación particular a las frases y a la evidencia presentada. De esta manera es muy importante o es muy útil usar la simbolización como forma de reducir todo a una expresión matemática, a una expresión que no tiene ninguna ambigüedad del lenguaje natural. Ahora sí veamos ejemplos de frases que pueden ser o no proposiciones. La primera, hoy es un día lluvioso. ¿Es una proposición? Sí lo es, porque es una frase que podemos decir es cierta o es falsa. En un momento dado puede ser falsa, en otro momento dado puede ser cierta, pero es claro que si a mí me preguntan, yo puedo decir sí o no. Pedro Pérez Peña pinta puertas por poco precio. Esta también es una proposición, porque podemos asociarle un valor de verdad. Podemos decir, si es cierto que Pedro Pérez Peña pinta puertas por poco precio, o no es cierto que eso sucede. La siguiente. Hola, muy buenos días. Esta no es una proposición, porque si a mí me dicen, hola, muy buenos días, yo no puedo responder diciendo, falso. Es imposible. De manera que esto no es una proposición. Frases como aló, frases como bienvenidos, son afirmaciones que no son proposiciones, y este es uno de esos ejemplos. El siguiente ejemplo de la presentación es delicado y es importante verlo con cuidado. X más 1 igual a 7. Fíjense que
al menos es imposible a primera vista decir si esta frase es verdadera o no. Por ejemplo, si x vale 1, esta frase es cierta. Si x es falsa, perdón. Si x vale 6, esta frase es cierta. Este tipo de frases las llamaremos predicados. ¿Qué entenderemos por predicado? Entenderemos por predicado una frase que depende de variables, de tal manera que cuando la variable se reemplace por un valor particular, se vuelva proposición. Bien, podemos entonces ya proceder a hablar de cómo se conectan las proposiciones entre ellas mismas. El asunto aquí es, si yo digo una frase, por ejemplo, Juan y Carlos pintan puertas. Pues bien, estamos queriendo decir que Juan pinta puertas y Carlos pinta puertas. Nótense la presencia de una pequeña palabrita que es un i. Ese i es lo que llamaremos un conectivo lógico. Ese conectivo se encarga de unir proposiciones. Pues bien, necesitamos conocer un poco de los conectivos lógicos y ver qué significado tienen. Así que veamos en la siguiente presentación algunos conectivos lógicos. La igualdad. La igualdad es un conectivo lógico. Si yo digo una frase como 5 es igual a 4 más 1, estoy conectando dos expresiones matemáticas y al conectarlas con el símbolo igual se forma una proposición. El operador de disyunción. El operador de disyunción está presente en frases que involucran la palabra o. Por ejemplo, Juan pinta puertas o Juan se va a casar. Bueno, esta frase no parece muy conectada que digamos, pero nótense la presencia de un o. Y ese o que nos denota que puede suceder una posibilidad o la otra. Hay algunas ambigüedades del idioma español sobre ese o que aclararemos más adelante. Otro operador es el llamado la implicación. La implicación aparece en frases del estilo si algo pasa, entonces tal cosa pasa. Un ejemplo, si cojo bus, entonces llegaré tarde al trabajo. Si tomo taxi, llegaré a tiempo. Nótense que en esta segunda frase no mencioné la palabra entonces y aún así, con esa pequeña pausa representada por un signo de puntuación, una coma, quedó claro que era algo del estilo si algo pasaba, entonces algo pasaba. Ese tipo de afirmaciones están cobijadas por la implicación. Veamos en la presentación más ejemplos de conectivos. La siguiente es una lista de más conectivos. La conjunción, por ejemplo, que no la habíamos mencionado antes, hace referencia al y. Frases del estilo llueve hoy y mañana involucran este conectivo. Estoy queriendo decir llueve hoy y llueve mañana. Ese y usaremos el símbolo que muestra la presentación para simbolizarlo. Es importante que el estudiante tenga presente los símbolos que aparecen en la parte de arriba, dado que a la hora de simbolizar representan aquellos símbolos por quienes debemos reemplazar los conectivos propuestos. La negación que aparece abajo es un conectivo especial llamado un conectivo unario. Es un conectivo que no involucra sino una sola frase. Los otros conectivos presentados antes involucran dos frases que fueron conectadas. Este de acá solo afecta a una frase. Si yo digo, por ejemplo, no voy a patillar, como la clásica canción, esa frase no voy a patillar constituye la negación de la frase voy a patillar. Entonces, para enfatizar esa negación, simbólicamente usamos el simbolito que aparece ahí, que representa un
En la presentación, gracias, en la presentación representa un no. Bien. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podemos armar expresiones complejas usando estos conectivos? Pues bien, cuando nosotros tenemos una serie de proposiciones y las enlazamos con conectivos, llegamos a formar algo llamado una expresión booleana. Generalmente, a nivel de simbolización, las expresiones booleanas se forman a nivel simbólico, se forman reemplazando cada una de las proposiciones por una variable. Ese nombre de variable es lo que llamaremos una letra proposicional. Veamos en la presentación ejemplos. Con la negación, si tenemos la frase todos los unicornios no son azules, la negación de esta frase es no todos los unicornios son azules. Nótense que hemos definido una letra proposicional, una variable llamada P, para representar la frase original, de manera que la frase que queremos decir, que es la frase negada, se llamará no P, como aparece ahí. Veamos más ejemplos. La conjunción. Si tengo una frase, si defino letras proposicionales para estas proposiciones básicas, la primera que dice llueve, la segunda que dice no hace frío, usando estas dos variables y usando un conectivo lógico, en este caso el del i, formamos una expresión booleana. Esa expresión booleana en idioma español corresponde a cualquiera de las frases que aparece abajo. Por ejemplo, llueve y no hace frío. Llueve aunque no hace frío. Llueve pero no hace frío. Noten ustedes que a pesar de no estar especificado el i en la frase, aún así reconocemos la presencia del conectivo de la conjunción. En la diapositiva aparecía el ejemplo de llueve, pero no hace frío. Fíjense que no fue necesario que apareciera llueve y no hace frío. No fue necesario que apareciera así para reconocer que había una conjunción. Fíjense que el pero representa también una conjunción y la única diferencia que hace es que representa una emoción. Cuando yo digo ganó la selección Colombia, pero no clasificó al Mundial, ese pero a nivel exclusivamente sintáctico es el equivalente a un i. Ganó la selección Colombia y no fue al Mundial. Sin embargo, la presencia de esta palabra nos refleja una emoción negativa. Desde el punto de vista lógico, ese tipo de ambigüedades o diferencias las eliminamos con la simbolización y las dejamos todas unificadas. Veamos más ejemplos de presentaciones. En la implicación, si se reforman las leyes laborales, entonces bajará el desempleo. Fíjense que esto se representa con una implicación de la forma P, entonces Q. ¿Quién hace el papel de P? Esta frase, se reforman las leyes laborales. ¿Quién hace el papel de Q? Ya saben ustedes que es baja el desempleo. Aquí a nivel de simbolización es común que el estudiante cometa algunos errores. Por ejemplo, la práctica en clases presenciales, espero que no les pase lo mismo en clases virtuales, indica el error de algunos estudiantes que en la frase anterior, en lugar de decir se reforman las leyes laborales, simbolizan P como si se reforman las leyes laborales. Eso es incorrecto. Nótense que el sí es accesorio, hace parte de la dinámica del si algo pasa, entonces algo pasa, pero las proposiciones puras no involucran ese sí
ni es entonces como se mostraba en el ejemplo. También es importante, veamos el siguiente ejemplo en la presentación para ser más claros. Un ejemplo de disyunción inclusiva, el o exclusivo, o también llamado no equivalencia. Para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza o del pueblo. Aquí pasa algo importante, y es que en el sentido de la frase, nosotros no estamos considerando la posibilidad que un emperador tenga el apoyo al mismo tiempo de la nobleza y al mismo tiempo del pueblo. Es como si yo digo una frase del estilo: o te vas de la casa o te pones a trabajar. ¿Qué sucede ahí? Cuando yo uso ese o, el tono de la frase, el sentido de la frase, enfatiza que no pueden suceder las dos posibilidades. O sucede una posibilidad o sucede la otra. Eso es lo que llamamos una disyunción exclusiva. Es diferente de frases, por ejemplo, como llueve hoy o mañana. En una frase de este estilo, fíjense que si dado el caso resulta lloviendo hoy y resulta lloviendo mañana, aún así consideramos que la frase fue correcta. Es decir, admitimos la posibilidad que ambas situaciones sucedan. Ese es el o normal, el que llamamos disyunción. El o exclusivo es aquel donde solo una de las posibilidades se cumple. Volvamos a la presentación. De nuevo, para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza o del pueblo. Si consideramos que solo una de esas opciones se va a dar, entonces usamos el símbolo de no equivalencia o disyunción exclusiva. ¿Quién hace el papel de P? Para ser el emperador hay que tener el apoyo de la nobleza. ¿Quién hace el papel de Q? Para ser emperador hay que tener el apoyo del pueblo. Fíjense que un error típico que puede suceder en la simbolización, veamos en la presentación, es creer que para separar quién hace el papel de P y quién hace el papel de Q, lo único que debo hacer es mirar qué hay antes del o después del o. Es decir, que P haga el papel de, para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza, y Q haga el papel del pueblo. Eso es incorrecto. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que una proposición es una frase que debe tener sentido. Es decir, una frase con sujeto y predicado, como en el idioma español. Así que si yo decía del pueblo, eso no es una frase completa. Una frase que podamos decir es cierta o es falsa. Así que debemos poner todo el texto completo para decir cuál es el sentido de la frase que queremos afirmar. Volvamos a un ejemplo en la presentación. Aquí vamos a ver algo, y es una distinción entre lo que es una proposición compuesta y una proposición atómica. ¿Cuál es la idea? La idea es que en un argumento cualquiera de la vida cotidiana aparecen las frases sueltas, las proposiciones, que pueden ser ciertas o falsas, como dijimos al comienzo, pero resulta que, como aparece en el ejemplo de la diapositiva, la proposición ilustrada involucra signos de puntuación, involucra más frases, múltiples proposiciones pequeñas. Examinemos la diapositiva con cuidado. Fíjense que en esta diapositiva y en esta frase que aparece, el argumento completo consta de 3 proposiciones básicas. La primera es que Hamlet defendió el honor de su padre. La segunda es que Hamlet defendió la felicidad de su madre. Es una frase que aparece involucrada acá. Fíjense que en el argumento presentado, esta frase aparece
en tono de negación. Así que cuando vayamos a simbolizar, aparecerá una negación. Por último, Hamlet defendió su propia felicidad. De nuevo, fíjense que fuimos cuidadosos al escoger P, Q y R. Fuimos cuidadosos que la frase fuera una frase completa, es decir, con sujeto y predicado correctamente redactada. A partir de las frases que aparecían en la diapositiva podemos ver cómo queda la simbolización. Veamos de nuevo la presentación. Hamlet defendió el honor de su padre, pero Hamlet no defendió la felicidad de su madre y Hamlet no defendió su propia felicidad. Fíjese que entre paréntesis lo que queremos decir era lo que habíamos llamado P, el conectivo de la conjunción, el y entre paréntesis, que es lo que pasa después de esa palabrita pero que aparece, la negación del hecho que Hamlet defendía la felicidad de su madre, por eso el símbolo no de negación, y la negación del hecho que Hamlet defendía su propia felicidad, por eso nos apareció ahí. Es importante mencionar que una frase más compleja puede ser simbolizada de múltiples maneras. En este ejemplo particular, definimos letras proposicionales, definimos nuestras variables y encontramos una simbolización. Pero es posible que otra persona, a partir de las mismas letras proposicionales, haya encontrado otra expresión booleana que representa la misma afirmación. En este caso decimos que esas expresiones booleanas son equivalentes. Veamos en la presentación otra expresión booleana que representa exactamente lo mismo que quisimos decir. P y la negación de Q o R. El estudiante podrá entender por qué esta expresión booleana que aparece ahí es idéntica a la expresión booleana que aparece arriba, porque ambas quieren decir exactamente lo mismo. Ahí comenzamos a ver que hay diversas sutilezas en el aspecto de dominar las expresiones booleanas. En general, antes de pasar a la diapositiva, quiero comentar algo, y es, consideren un ejemplo sencillo, una frase del estilo, llueve hoy o mañana. Si llamamos P, llueve hoy, y llamamos Q, llueve mañana, la frase llueve hoy o mañana está representada por P o Q, usando el símbolo de la disyunción, el O. Pues bien, ¿qué pasaría si la negamos? La negación de la frase, la negación de la expresión booleana P o Q, es decir, no entre paréntesis P o Q, ¿cuál sería? ¿Cómo la diríamos en idioma cotidiano? La diríamos ni llueve hoy ni llueve mañana. Es decir, la negación de P y la negación de Q. De manera que podemos establecer un pequeño principio que regresa a la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior aparecía la negación de Q y la negación de R, y hemos visto que a nivel semántico, a nivel de interpretación, es exactamente lo mismo que decir la negación entre paréntesis de Q o R. Es decir, estas dos expresiones booleanas son equivalentes. Bien, ¿qué sigue después? Ya conocemos que podemos simbolizar con expresiones booleanas. Ya sabemos que hay distintas formas, usando las mismas letras proposicionales, de representar una frase, pero esas distintas formas serían equivalentes en principio. Ahora vienen varias preguntas. Primero, ¿cómo determinar mecánicamente si dos expresiones booleanas son equivalentes? Segundo, ¿cómo determinar
si una expresión booleana indica una afirmación correcta. Pues para poder entender estos temas necesitamos introducir las tablas de verdad. Es importante, como vemos en la presentación, indicar que el nombre expresión booleana viene en homenaje a un profesor inglés llamado George Boole. Él escribió un libro titulado, si lo traducimos al español, Las leyes del pensamiento. En este libro indicaba temas de lógica simbólica, digamos que algunas de las cosas que estamos viendo y veremos más adelante en este curso. Y todo iniciaba con el concepto de valor de verdad. Una frase puede ser verdadera o falsa. Las siguientes son tablas de verdad donde queremos simbolizar esta situación. ¿Cómo miramos la tabla de verdad? El lado izquierdo, antes de la línea divisoria, representa las posibilidades de valor de verdad que puede tener una proposición dada. Una proposición, como bien sabemos, puede ser verdadera o falsa. El lado derecho, al colocar el conectivo, debajo colocamos cómo quedaría evaluada la afirmación, cómo quedaría evaluada la proposición si aplicamos el conectivo en cuestión. Por ejemplo, si miramos la primera fila dice true, que es la traducción de verdadero en inglés. Cuando lo negamos se convierte en false, falso. He mostrado 3 diversos dibujos de tablas de verdad para indicar que en diversos libros se puede usar como terminología bien sea el true o el false, bien sea el B o el F en idioma español para abreviar el verdadero o falso, o bien sea 1 y 0, 1 denotando valor de verdad cierto, 0 denotando valor de verdad falso. ¿Qué pasaría si queremos elaborar una tabla de verdad para una proposición compuesta? Veamos el ejemplo. En el siguiente ejemplo aparecen 2 proposiciones, representado por 2 columnas. Las filas representan posibilidades que pueden tener cada una de esas proposiciones. Si la primera proposición tiene la opción de ser verdadera o falsa, y la segunda proposición tiene la posibilidad de ser verdadera o falsa, la pregunta es ¿cuántas posibilidades combinadas hay que pueden tomar las 2 proposiciones? Pues vemos que hay 4. Verdadero, o la primera es verdadera y la segunda también, o la primera es verdadera y la segunda es falsa, o la primera es falsa y la segunda verdadera, o las 2 son falsas. En la presentación aparece la tabla de verdad con estas 4 filas. Bien, ahora notemos el símbolo. Cuando colocamos el símbolo del O, el símbolo de la disyunción, debajo de este conectivo colocamos el valor de verdad que tendría la proposición compuesta al juntar las 2 proposiciones básicas con el O. Por ejemplo, la primera fila. Aparece verdadera la primera proposición, verdadera la segunda proposición, así que si las 2 opciones son verdaderas, ejemplo, llueve hoy, llueve mañana, cuando las junte con el O, llueve hoy o llueve mañana, la evaluación es evidentemente verdadera. Pregunto yo al estudiante, ¿cuál es la única posibilidad que una disyunción sea falsa? La respuesta es cuando ambas afirmaciones son falsas. Entonces, si vemos nosotros en la presentación de nuevo, aparece que la única fila donde debajo del conectivo O aparece falso fue cuando evaluamos ambas proposiciones y eran falsas.
Esa es una tabla de verdad para un conectivo binario. Veamos ahora una tabla de verdad. ¿Cómo es la tabla de verdad para el conectivo de la conjunción, es decir, el i? Nótense de nuevo las cuatro posibilidades, las cuatro posibles combinaciones. Debajo del i vamos a colocar el valor de verdad de la proposición compuesta. Nótense, si yo digo una frase de la vida cotidiana, ejemplo, la selección Colombia gana y golea, ¿cómo evaluamos nosotros si la frase es cierta o falsa? La respuesta es, si la selección ganó y goleó, decimos que la afirmación se cumplió. Si, por ejemplo, una de las condiciones no se cumplió, por ejemplo, ganó pero no goleó, o goleó pero no ganó, decimos la frase en general conectada es falsa. Así que si vemos nosotros la presentación, en aquellas filas donde aparece al menos una posibilidad falsa, la evaluación de la conjunción es falsa. Así que la única fila donde la evaluación de la conjunción es verdadera es la primera. Cuando es verdadero el valor de la primera proposición, verdadero el valor del segundo y falso será, verdadero, verdadero y verdadero el valor de la conjunción. Podemos elaborar tablas de esta forma para los distintos conectivos lógicos. Cuando elaboramos esas tablas, podemos tener una guía de cómo evaluar expresiones booleanas. Una metodología que considero incorrecta para el estudiante es aquella de intentar memorizar esas tablas de verdad. Considero que lo más apropiado es que el estudiante recuerde cuándo una disyunción es verdadera, cuándo una conjunción es verdadera y use, si quiere, ejemplos concretos para recordarlo y usar así su intuición y su sentido común, en lugar de aprenderse de memoria diversas tablas. La implicación ahora es quizá el conectivo más complejo para entender cómo es su tabla de verdad. La razón, veámosla en la presentación, veamos diversas frases e intentemos evaluar cómo sería el valor de verdad de la proposición compuesta que involucra una implicación. Esta es la tabla de verdad. A simple vista, si la primera frase es verdadera, la segunda es verdadera. Un ejemplo, si yo digo, si 1 más 1 es igual a 2, entonces 1 más 1 al cuadrado es 2 al cuadrado. Es una situación en que la primera afirmación fue verdadera, la segunda fue verdadera, la conexión con la implicación dio lugar a una frase completa que fue verdadera. Pero las otras frases, las otras filas que aparecen ahí y los resultados respectivos no son tan claros, al menos no lo son para mí. Y quisiera que el estudiante sintiera la misma duda. Para aclararlo, veamos en cuestión ejemplos de implicaciones concretos y tratemos de evaluar su valor de verdad. ¿Cómo juzgaríamos la primera frase? Si los elefantes vuelan, los peces caminan. Sabemos que los elefantes no vuelan. Sabemos que los peces no caminan. Así que, ¿cómo juzgamos esta frase? Es una situación de falso al lado izquierdo, falso al lado derecho. La respuesta es... ¿Cuál será la respuesta? La siguiente. Si 1 más 1 es igual a 2, entonces 1 es igual a 2. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Es una situación donde el lado izquierdo es verdadero y el lado derecho es falso. La siguiente es una situación donde el lado izquierdo es falso y el lado derecho es verdadero. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas?
La forma de descubrir y entender la implicación es la siguiente. Imagínense ustedes que en una implicación, cuando yo digo si algo pasa, entonces algo pasa, es similar a la búsqueda que hace un detective en un caso policíaco. Sucedió un crimen, un delito. Entonces, es la parte de si pasó ese delito, entonces el detective querrá establecer la verdad del asunto. Por ejemplo, puede ser entonces, fulanito es el asesino, fulanito fue quien hizo el robo. ¿Cómo nosotros juzgamos la labor del detective? El detective recibió un conjunto de piezas de información. Esas piezas de información es lo que llamamos hipótesis y corresponden al lado izquierdo de la implicación. Con esa información que recibe, va a establecer una respuesta. Esa respuesta es la conclusión que saca. Esa conclusión corresponde al lado derecho de la implicación. Es decir, una implicación consiste de si sucede, si es cierta tal información, entonces tal conclusión es cierta. ¿Cómo podemos evaluar la labor del detective si recibe como información que los elefantes vuelan? Recibe una información equivocada y al final de todo su proceso cognitivo concluye que los peces caminan. Podemos decir que el detective, podemos echarle la culpa al detective de semejante conclusión equivocada. La respuesta es que no. Podemos decir que al recibir información incorrecta, lo esperado era sacar una conclusión incorrecta. Así que en ese caso podemos decir la labor del detective fue correcta. No podemos encontrar una equivocación. Claro, no encontró la conclusión que era, pero ¿qué podemos exigir si le dimos semejantes piezas de información tan malas? ¿Qué pasa ahora si el detective recibe información correcta? Recibe todos los datos como deben ser y al final saca una conclusión equivocada. Es el caso de la segunda frase que aparecía en la presentación. Si 1 más 1 es igual a 2, información correcta, la conclusión que sacó fue 1 es igual a 2. ¿Qué podemos decir en ese caso? Evidentemente podemos decir que el detective cometió un error. No supo utilizar la información correcta que recibió y en lugar de ello estableció una conclusión equivocada. ¿Qué pasa ahora si el detective recibe información falsa y saca una conclusión correcta? Por ejemplo, si 1 más 1, si 1 es igual a 2, entonces 1 más 1 es igual a 2. Recibió una información falsa y sacó una conclusión correcta. En términos coloquiales podemos decir, este detective fue de buenas. Le dieron todas las pistas equivocadas de quién pudo cometer un asesinato, hicieron todo lo posible para que él se equivocara y al final sacó una conclusión correcta. En ese caso podemos decir que el detective hizo su trabajo, sí, sí lo hizo. Con una dosis de suerte, pero podemos decir sí lo hizo. A partir de ahí podemos entender la tabla de verdad que aparecía en la presentación anterior. En esta tabla de verdad, si recibí información correcta y saqué una conclusión correcta, lo esperado es que la labor del detective haya sido correcta, es decir, en la primera fila la implicación es correcta. En la segunda fila recibí información correcta y saqué una conclusión falsa. Como dijimos antes, la labor del detective fue equivocada, así que el valor de la implicación es falso. En el tercer caso, recibí información incorrecta, saqué conclusión correcta, dijimos, el detective es de buenas.
En todo caso, el detective hizo bien su trabajo y por eso debajo de la implicación aparece verdadero. Y finalmente, si recibí información falsa y saqué una conclusión falsa, lo esperado estaba dentro de lo esperado, no podemos decir que el detective se haya equivocado y por eso debajo de la implicación colocamos el valor de verdad verdadero. Bien. El mismo análisis se puede hacer con cada uno de los conectivos lógicos binarios. Una pregunta interesante es, ¿cuántos conectivos lógicos binarios hay? Nosotros mencionamos apenas la conjunción, el y, la disyunción, el o, la implicación, el si algo pasa, entonces algo pasa, la equivalencia. Mencionamos también la disyunción exclusiva, también llamada no equivalencia, pero en realidad hay más conectivos. ¿Cuántos hay? Se puede establecer que hay 16 conectivos lógicos binarios. Es un ejercicio interesante que de hecho se encuentra en la cartilla, la guía de este curso, el intentar explicar como un primer ejercicio para hacer pinitos en argumentación por qué hay 16. Una pista, si la quieren, es el hecho que cada proposición tiene dos posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Cuando nosotros juntamos, aparecen 4 filas de proposiciones, 4 filas de posibilidades entre dos proposiciones. Cuando nosotros realizamos una conexión usando un conectivo, estamos cogiendo una combinación de dos valores de verdad y armando una respuesta. Así que cada valor que puede tener el conectivo en una fila puede ser verdadero o falso, así que en cada fila hay dos posibilidades y multiplicando las opciones podemos establecer que hay 16. Evidentemente este razonamiento pareció un poco rápido y por eso recomiendo al lector que lo piense con detenimiento en la tranquilidad de su hogar. Bien, ahora veamos en la presentación una situación más compleja. ¿Cómo evaluar, cómo realizar una tabla de verdad para una expresión booleana más grande que involucre más de 2 letras proposicionales? En esta tabla que aparece ahí, se dará cuenta el estudiante que aparecen 8 filas. ¿De dónde salieron? ¿Cómo generamos esas 8 filas en la práctica? Pues bien, podemos hacer una pequeña explicación del procedimiento para generar estas filas y para saber que hay estas 8 posibilidades en el tablero. Vamos a usar el tablero para realizar este procedimiento. Cuando tenemos una letra proposicional, digamos que se llama P, sabemos que existen dos posibilidades. Vamos a usar 1 para verdadero, 0 para falso. Entonces puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Qué pasa si aparecen más letras proposicionales? Pues bien, la situación es que cada posibilidad que existe de verdadero o falso de la primera letra proposicional se traduce en 2 posibilidades para la segunda, digámoslo más claramente. Si la primera letra proposicional pudo tener el valor de 1 o 0, verdadero o falso, la segunda letra proposicional recibe ese valor de la primera, que puede ser 1 o 0, y se establecen 2 posibilidades. Con las combinaciones que tenía antes, puede suceder el 1, veamos de nuevo el tablero. Entonces, escribamos. Puede suceder el 1 con las mismas posibilidades de la primera,
o puede suceder el 0 a partir de las posibilidades de la primera. ¿Qué pasa aquí? Es muy interesante. Fíjense que el procedimiento, las 4 filas que quedaron, se formaron de la siguiente manera. Cogimos las 2 posibilidades de una letra proposicional, duplicamos, como ven hay una copia, y para la segunda miramos las posibilidades de las combinaciones de la primera letra proposicional con valor verdadero y las posibilidades con valor falso. Es decir, duplicamos el número de filas y la mitad de ellas tuvo un 1 y la segunda mitad un 0. Podemos de manera mecánica establecer qué pasa con la tercera letra proposicional. La tercera letra proposicional recibe las posibilidades que tienen las 2 primeras. Vamos a marcarlas. Estas 4 filas representan las posibilidades que tienen las 2 primeras letras proposicionales. Como dijimos antes, en esas 4 posibilidades puede suceder que R sea verdadero o que R sea falso. Es decir, se realizó una especie de duplicación de las posibilidades. Voy a marcarlo aquí. ¿Qué hicimos? Simplemente duplicamos la configuración que teníamos en el caso de 2 letras proposicionales, pero evaluamos la posibilidad que R fuera verdadero y luego evaluamos la posibilidad que R fuera falso. De esta manera tenemos 8 filas. Si ustedes observan, en general, para una cantidad cualquiera de letras proposicionales, 4 o 5 o más letras proposicionales, la situación será que el número de filas se duplica conforme aumente una letra proposicional a la vez. Entonces, si yo agregara, por ejemplo, una letra proposicional más, el número de filas que aparecería serían 16 filas. Bien. Ahora, ¿cómo elaboramos una tabla de verdad para una proposición compuesta de este estilo? En primer lugar, debemos elaborar las posibilidades de tabla de verdad. Vamos a repetir el proceso para verlo más claramente. Entonces, de nuevo, escribamos la expresión que queremos evaluar. Vamos a evaluar una expresión de esta forma. P y Q, entre paréntesis, entonces R. El lado izquierdo de esta implicación es P y Q, el lado derecho de esta implicación es R. Pues bien, elaboremos la tabla de verdad con las posibilidades de las letras proposicionales. Sin decir ningún comentario, voy a repetir el proceso que describí antes. 2 posibilidades para P. Duplicamos. De esas posibilidades para Q puede ser siendo verdadera o puede ser Q siendo falsa. Repetimos esta configuración. Pero ahora estas posibilidades pueden ser con R siendo verdadero o con R siendo falso. Bien. Así nos quedó. Ahora, hay varias opciones que los libros muestran para elaborar la tabla de verdad. La opción más económica quizás es escribir la proposición que debemos evaluar. Vamos a escribirla. Implica R. Y debajo de los conectivos
vamos a colocar el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces, debajo del conectivo que tiene la conjunción, vamos a colocar el valor de verdad de la proposición compuesta P y Q. Para eso consultamos las filas ya sabiendo nuestras reglas. Sabemos que la conjunción es cierta solo cuando las dos afirmaciones son ciertas, así que podemos muy rápidamente llenar estas filas. Nótense algo, y es que tal vez el estudiante puede equivocarse al estar volteando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda tratando de evaluar la proposición compuesta. Si el estudiante lo prefiere, puede usar la opción debajo de las letras proposicionales, como le estoy marcando acá. Acá podría escribir los valores de verdad de las letras proposicionales, escribiéndolos de nuevo, pero para tenerla visual más cerca. Eso depende de las preferencias del estudiante. Bien, ya tenemos el valor de verdad del lado izquierdo. Ahora escribamos el valor de verdad del lado derecho. Ya lo sabemos, es simplemente R, así que simplemente podemos escribirlo porque ya conocemos la columna de R. Bien, teniendo juntas las filas, podemos debajo de la implicación colocar el valor de verdad de la proposición definitiva. ¿Cómo queda? Ya recuerden las reglas de la implicación. Recuerden la labor del detective. Información correcta. Conclusión correcta da como resultado razonamiento correcto. Información incorrecta. Conclusión correcta da como resultado detective de buenas. En todo caso, afirmación correcta. Podemos llenar de esta manera las demás. Nos damos cuenta que solo hay unas pocas filas que tienen valor de verdad falso, marquémoslas. En realidad solo hay una. Esta columna definitiva representa el valor de verdad de la proposición compuesta. Digamos algo al respecto, y es, muchas de las filas tienen la respuesta 1, pero algunas tienen la respuesta 0, como esta que estoy marcando. En el caso que la respuesta sea, digámoslo con más detenimiento, en el caso que todas las filas tengan valor de verdad verdadero, es decir, todas las filas estén llenadas con unos o con verdaderos según el caso, en tal situación diremos que la proposición es una tautología. En este caso no lo es por la presencia de un 0. En el caso que todas las filas tengan valor de verdad falso, es decir, todas las posibilidades den una respuesta falso, llamaremos a la proposición compuesta una contradicción. Es decir, en este caso particular de este ejemplo, la afirmación no es tautología porque hay filas con ceros, tampoco es contradicción porque hay filas con unos. Cuando hay filas con unos decimos que la afirmación es una proposición satisfactible. Esta proposición compuesta es satisfactible. ¿Qué significa satisfactible? Hay filas que dan valor de verdad verdadero. Bien, ¿cuáles? Podemos citar un ejemplo de tautología, podemos citar un ejemplo de contradicción. Es muy fácil y es muy breve citar ejemplos.
Veamos, veamos algunos ejemplos en las presentaciones. Fíjense algo antes que nada, fíjense algo, y es, en este diseño de tabla de verdad que aparece ahí, aparece una situación, una forma de diseñar la tabla ligeramente distinta a la que escribimos en el tablero. En este caso, para la proposición compuesta, lo que hicimos fue paso a paso escribir los valores de verdad de las proposiciones básicas que poco a poco formaban la proposición compuesta definitiva. Esta forma de escribir es también correcta, usa un poco más de espacio que la alternativa dada en el tablero, así que el estudiante puede usar cualquiera de las formas según sus preferencias. Observemos esta proposición compuesta que aparece en la presentación. P implica P. Podemos ver en el tablero cuál es la tabla de verdad de P implica P. Y nos llevaremos una pequeña sorpresa. Veamos. P. Si escribimos las posibilidades de P, puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora escribamos la proposición compuesta P implica P. Si evaluamos acá, podemos, si quieren, escribir debajo de cada letra proposicional su valor de verdad. Notamos, según nuestras reglas de implicación, información correcta, conclusión correcta, buena labor, así que esto es un 1. Información falsa, conclusión falsa, era dentro de lo esperado, así que es buena labor del detective, es decir, la implicación es correcta. ¿Qué sucedió acá? Si miramos, el valor de verdad de la proposición compuesta, en definitiva, fue un 1 siempre, es decir, es tautología. Similarmente, podemos ver contradicciones en la presentación. En la presentación podemos ver los siguientes ejemplos de contradicciones. P no equivalente a P. Veamos la presentación. La tabla de verdad de P no equivalente a P, si se fijan, es falsa siempre. Porque de acuerdo con las leyes de la no equivalencia, la forma que la no equivalencia sea correcta es que solo una de las dos afirmaciones sea correcta. En este caso, si comparamos verdadero con verdadero, ambas son correctas, así que no satisface la condición que fuera una de las dos. En el caso falso con falso, no satisface tampoco la condición que una de las dos fuera verdadera. Así que ambas evaluaciones dan falso y tenemos un ejemplo de algo que llamamos una contradicción. ¿Qué viene para nosotros después? Pues bien, intentemos dar un mapa general de lo que se viene en la siguiente unidad. Una vez nosotros aprendamos y dominemos el concepto de elaborar tablas de verdad, dominemos el concepto de descomponer frases en idioma español o argumentos en idioma español en pequeñas componentes que serán proposiciones y a su vez las descompongamos en proposiciones atómicas para generar expresiones booleanas, podemos realizar una evaluación de las mismas. Hasta ahora hemos visto la técnica de las tablas de verdad. ¿Qué pasará en el caso de un argumento? Un argumento es una frase que tiene, es una proposición compuesta que tiene información, también llamada hipótesis, y conclusión. Quiere decir que un argumento dará como resultado una expresión booleana gigante. Si ese argumento, si esa expresión booleana gigante da como resultado una tautología, podemos decir que el argumento es cierto sin importar
las posibilidades de sus letras proposicionales. A eso lo llamaremos un argumento válido. ¿Y cuál es el objetivo de la lógica matemática? Y de la lógica en general. El objetivo es determinar con precisión cuando un argumento es verdadero o falso, cuando una justificación es correcta, saber la veracidad de una afirmación matemática. Así que estos primeros pasos son los pasos fundamentales para más adelante establecer técnicas para determinar validez o no validez de argumentos. Ese es un tema que veremos en la próxima unidad. Estudien muy juiciosos y que estén muy bien. Gracias por su atención.